Bueno, buenas tardes entonces a todos los que todavía no he saludado. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, Sí, profe, se se escucha. lo escucha, profesor. Bueno, ¿se escucha bien o se escucha cortado? No, se No, escucha se bien. escucha Se bien. escucha bien. Bueno. Bueno, vamos a arrancar. Ya hay unos cuantos, así que habíamos dicho los otros días de arrancar 18:10. Hoy se unieron un poco más temprano la mayoría. ¿Qué pasó? ¿No tuvieron, vos terminaron antes con la otra materia? Claro, sí, unos minutitos antes. Terminamos. Ah, bueno. Bien. Bueno, arrancamos con el tema 7. Vamos a arrancar con, a ver si está. Luego. Sí, está. Sí, acá estoy. Bueno. Adelante, Lucas. Bien. Bueno, la pregunta 1 del tema 7 es ¿qué entendemos por obrador y a qué condicionamientos debe responder la planificación del mismo? Bueno, el obrador, digamos, es el conjunto de instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de una obra. Es uno de los elementos básicos de la organización de una obra y no solo contiene lo necesario para su ejecución, sino que su disposición responde a una planificación integrada al servicio de aquella, digamos, al servicio de la obra. Un obrador funcional es condición fundamental para que se cumplan los objetivos de calidad tecnológica, eficiencia económica, condiciones laborales satisfactorias y respeto por el ambiente. Además del conocimiento del proyecto y lugar del emplazamiento donde se va a colocar el obrador, se debe tener definida una estrategia general de ejecución de la obra, con procedimientos y tecnologías a utilizar, determinadas las cantidades de recursos necesarias y su distribución en el tiempo. Está silenciado, profesor. Bien, gracias. En definitiva, ¿qué es lo que nos puedes decir con respecto a tu respuesta? No, que no es algo que hay que pasarlo como por alto, digamos, lo que es la ejecución de la instalación del obrador, sino que, bueno, hay que, a la hora de planificar, hay que tener en cuenta dónde se va a colocar y, bueno, y en qué parte de la obra estratégicamente se va a poner, ya que, bueno, dentro de él es donde también, bueno, se encuentran todo lo que serían bueno, que sean planos, todo lo que sería papelería y demás, digamos, ¿no? Las condiciones laborales. Sí, sí, a ver si me esperan un cachito que estoy teniendo problemas otra vez. Esperen un segundito a ver si pongo el cable de red. Discúlpenme un segundito, ¿eh? Bueno, profe.
Bueno, voy a ver si se puede solucionar esto. A ver, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo Bueno, bien? seguimos. Todo bien, bueno, mejor así. Vamos con la viña. ¿Está la viña? A ver. Sí, profe. Sí. Bueno, pregunta 2. ¿Qué locales, sectores e instalaciones debemos contemplar al planificar un obrador? Bien. Bueno, las características del obrador dependen del tipo de obra, del tamaño, del lugar de implantación, del plazo de ejecución. Por ejemplo, los obradores pueden ser por control y vigilancia, del cercado perimetral, los portones de acceso, los puestos de vigilancia, el control de ingreso y egreso del personal. También pueden ser para oficinas del jefe de obra, oficina técnica, administración, personal para la dirección de obra, sanitarios, enfermería, sector de capataces y encargados, eh, servicio del personal, vestuario, comedor, duchas, alojamientos, depósitos de materiales a de intemperie, como los hierros, los áridos, ladrillos, caños, pisos, premoldeados, estructuras metálicas, para resguardar los materiales de uso continuo, como cal o cemento, eh, resguardados de uso eventual, artefactos, griferías, materiales eléctricos, carpintería, Bueno, a ver, cerámicos, placa de yeso. esperamos un segundito. Sí. Que puedes seguir, a ver, Beret, continuar. Sí, profe. Sí, adelante. Iba por el servicio para personal. No, depósitos. 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 Bueno, depósitos de herramientas de mano, elementos de seguridad, plantas de elaboración y fabricación, elaboración de hormigón, preparación de mezcla para la albañilería, corte y doblado de hierros para hormigón armado, preparación de encofrados, fabricación de estructuras metálicas y sector de pintado. Después, los laboratorios de control de calidad, de talleres, de carpintería, electricidad, de herrería o mecánica, por ejemplo. Instalaciones de agua, conexión o perforación, tanques, cisternas y bombas, distribución, energía eléctrica, conexión o generación, medidor, transformador, generador, los tableros, la distribución y la iluminación. Después cloacas, que sería el colector, las cámaras sépticas, pozo absorbente, el desagüe, y después comunicaciones. Maquinarias y equipos de elevación, de transporte o de movimiento de suelos, circulaciones de equipos rodantes, peatonales, y por último seguridad, que sería vallados y protecciones, carteles de advertencia, andamios, escaleras o cabo de vía. Ahí, eso sería. Bien, bien, muy bien. Y yo les preguntaría, ¿no es cierto?, en primer lugar, ¿de qué depende, qué les parece que depende toda esta cantidad, ¿no es cierto?, de servicios de servicios y depósitos, etcétera, etcétera, oficinas, lugares, ¿no es cierto?, instalaciones que deben estar en un obrador? ¿Qué les parece? ¿De qué depende? Hablando en general sería del tipo de obra, de cuál va a ser el destino de la obra. Del tipo de obra. Bien. Del tamaño también. Del tamaño de la obra. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y la duración? De la duración de la obra. Muy bien. El emplazamiento también. El método constructivo que va a tener según que se va a aplicar para cada cosa. El lugar donde está emplazado también. La obra. Del lugar donde está emplazado, es decir, ahí tenemos variantes, ¿no? ¿Qué podemos decir del lugar donde está emplazado? Y que va a depender la disponibilidad que tengamos de materiales o la disponibilidad que tengamos para guardar cosas que se puedan acceder fácilmente o que haya que tenerlas guardadas ya en la obra. Y bueno, ¿y eso de qué depende? ¿Qué les parece? De la planificación, de cómo va siendo el orden de las tareas,
Bien, o sea, la planificación nosotros lo que De lo que vamos a está hacer, especificado en el plan de obra. claro, en la planificación nosotros lo vamos a tener que prever de acuerdo a, espera un segundito, sí, lo vamos a tener que tener dependiendo de otras variantes, ¿no es cierto? O sea, planificar, lo vamos a planificar, lo vamos a tener en cuenta dependiendo de qué. Todas estas instalaciones. Algunas cosas ya dijeron. Recién habían dicho de la implantación, de la ubicación, ¿no es cierto? Sí, La también ubicación. del clima puede ser una de las variantes. Sí, Tiene que ver con el lugar donde se encuentra, pero bueno. También sí, la el lugar disponibilidad donde que se... haya. También la disponibilidad que haya, Bien, porque si y el por lugar ejemplo donde... se necesita que, no sé, que trabaje el yesero, se van a necesitar los elementos para cuando el yesero, por ejemplo, pueda venir a trabajar o en caso de cualquier otra tarea específica. Claro, pero yo le estoy preguntando precisamente con respecto a la ubicación, ¿no es cierto? Porque acá hay, que bueno, también lo vamos a mencionar después, ¿no? Pero con respecto a la ubicación, por empezar tenemos una obra que está o sea, dentro de una localidad, o sea, una obra urbana, una obra suburbana, una obra alejada de un centro poblado. Bueno, en Que un ese poco- caso será muchísimo más grande el obrador, porque bueno, requiere de Claro, otro la tipo de casa de cosas. donde vivan, el lugar. Claro, donde Requiere lugar amplio para acopio de materiales, si está lejos. correcto. También, ustedes fíjense, en un lugar alejado vamos a tener que tener en cuenta algunas instalaciones, ¿no es cierto? Como para, claro, Sí. servicios. E inclusive por ahí dependerá Agua, también electricidad, por ejemplo. no, agua y electricidad siempre van a tener que tener, ¿no es cierto? Lógicamente, si el personal debe quedarse en la obra, en el obrador, porque el lugar está muy alejado, también vamos a tener que prever algunas otras cosas, ¿no es cierto? O más cantidad, ¿no? por las instalaciones que debemos hacer para albergar a todo ese personal. Y en el caso de una obra que esté ubicada, una obra urbana, una obra que esté ubicada en el centro, creo que la otra vez habíamos mencionado, por ejemplo, cuando se hicieron las calles peatonales en Bahía Blanca, ¿no es cierto? O sea, todo el despliegue que hubo que hacer, más allá de la seguridad y la cantidad de gente y el tiempo y las incomodidades, ¿no es cierto? Pero también en cuanto al depósito, al lugar donde se iban a guardar materiales, herramientas, también es complicado, ¿no es cierto? Porque estaban en pleno centro y ahí, bueno, tienen que buscar un lugar donde poder guardarlo. Debemos prever cómo llegamos al obrador o a la obra todos los días con los materiales y con las herramientas. Estamos, o sea, va a depender de todas estas cuestiones, ¿no? Y aparte, en una obra, que bueno, también lo hemos dicho, en una obra como esta, como las que yo les decía, de la peatonal, también habrá que prever algún tipo de indemnizaciones para aquellas empresas, ¿no es cierto?, que no puedan trabajar durante el tiempo que dure la obra, ¿no es cierto? A ver, pienso, por ejemplo, en el estacionamiento, en la playa de estacionamiento que hay sobre la primera cuadra de calle O'Higgins. Esa playa de estacionamiento durante todo el tiempo que duró la obra o durante la mayor parte del tiempo que duró la obra no podía trabajar. Así que bueno, eso habrá que tener en cuenta. Eso también es un costo, ¿no es cierto? Todas estas ¿Eso lo cuestiones. paga la empresa? A ¿La ver, empresa constructora paga este convenio que hacen, digamos? claro, la empresa constructora tendrá que pagarlo, pero lógicamente que eso no es que la empresa lo tiene que prever para después cobrarlo, eso, ¿no es cierto? Incluirlo en el presupuesto, porque si no lo incluye en el presupuesto, bueno, es un gran problema, ¿no es cierto? Seguramente puede llegar a ser uno de los ítems,
puede estar dentro del pliego, debe estar dentro del pliego de condiciones, dentro de todas las especificaciones tiene que estar los pagos a toda esta gente. Que habrá que ver precisamente en la parte legal quién se va a hacer cargo de todo esto. Porque por ahí puede ser que figure en el pliego que la responsabilidad de pagarle a los comerciantes o a las empresas que estén en ese lugar, que vean reducido o imposibilitado su accionar, su trabajo durante ese tiempo, bueno, habrá que indemnizarlos de alguna manera. ¿Está? Sí. Bien. Bien, muy bien. Bueno, a ver, había terminado de hablar Beret, me parece, ¿no? Sí, sí, yo. Bien. Vamos con, a ver, día escuela. Sí. La 3, bueno, dice qué pautas y condiciones se tendrán en cuenta para proyectar el obrador, y bueno, era lo que estábamos hablando, justo usted lo estaba mencionando, con respecto al terreno, la ubicación, la circulación, distribución y niveles, que se debe tener la secuencia del desarrollo de los trabajos, tanto en planta como en altura, y la posición de los equipos e instalaciones fijos que respondan al mismo, por ejemplo, grúas o plataformas, elevadoras, ya que estas instalaciones fijas se trata de emplazar lugares de acopio de materiales o de puestos de trabajo, como por ejemplo una planta de mezcla, para reducir al mínimo los desplazamientos. Y también se tiene que tener en cuenta la posición del terreno en relación con los posibles lugares de ingreso de los abastecimientos y la circulación interior para la distribución y acopio de los materiales. Bien. Y la otra era de las oficinas y locales para el personal, teniendo en cuenta las diferentes variables. Espera un segundito. Que era... Espera un segundito. Con respecto a esto, bien, con respecto a esto, por ahí siempre se tiene en cuenta, bueno, dependerá de la obra, ¿no es cierto? ¿Qué lugares, como para hacer la implantación del obrador, las oficinas, los depósitos, qué lugares no va a hacer falta construir en una primera etapa, ¿no es cierto?, donde se puedan implantar todas estas instalaciones y para que puedan estar el mayor tiempo posible. A ver, supongamos que en un barrio de vivienda, como para darles un ejemplo bastante común, ¿no es cierto?, en un barrio de viviendas se tendrá en cuenta, por ejemplo, un espacio libre que pueda llegar a quedar en el futuro, por ejemplo, una plaza. Entonces, ese sería el lugar ideal como para hacer la implantación del obrador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque ahí no se van a hacer construcciones de la parte de la edificación. Por ahí lo que irá es algo de parquización, pero bueno, pero por lo menos en gran parte de la obra o en la mayor parte del tiempo que dure la obra, se pueden utilizar esos lugares. Y después muchas veces, también a veces las oficinas, ¿no es cierto?, suelen trasladarse a alguna unidad ya construida, como para poder establecerla y, bueno, y aprovechar los espacios e ir dejando lugares libres, ¿no? Bueno, recién estaba hablando... Día escuela. Día escuela, perfecto. Y con el mismo tema, adelante, vamos a seguir con, ya les digo... a ver, está... ¿Rivera? Sí. Bueno, el B decía de las oficinas y locales para el personal, teniendo en cuenta las diferentes variables, pudiendo ser según el tamaño de la obra o el plazo de la misma. Que era bueno, eso lo fuimos comentando con anterioridad. Bien, muy bien. Sí, según el tamaño de la obra, bueno, es necesario establecer locales para alojar los servicios, las dimensiones y características tienen que ser adecuadas a las funciones a cumplir, la ubicación del terreno,
bueno, que se debe estudiar con cuidado, evitar interferencias de lo que es las actividades operativas, que eso es un poco lo que hablamos del centro. Claro. También, bueno, según el plazo de la misma, en obras de larga duración, pueden ser obradores de construcción fija. También, esto es una pregunta que yo le hago. También en una visita que hicimos, lo que hacían es a la casa de un vecino, se lo alquilaban y ahí ponían el obrador directamente. Que Bien. Tampoco era de gran magnitud, era más que nada para poner los materiales, porque era una obra de pavimentación. O sea, tampoco Correcto. necesitaba tanto. Bien, eso que vos decís es importante, ¿no es cierto? Sí, se tiene en cuenta, sobre todo en obras donde, digamos, en lugares poblados, ¿no es cierto? En obras urbanas, un lugar importante como para hacer un depósito, para hacer un obrador. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, profe, se escucha. Sí, perfecto. Sí, sí, Bien. se escucha. Sí, sí, sí. Que a veces no es, o sea, en esos lugares es difícil, ¿no es cierto?, establecer un obrador, un depósito, les decía. Entonces, como vos decís muy bien, a veces se alquila un local, a veces hay locales que están desocupados, a veces se alquila un terreno Claro, ahí le habían cercano, ¿no alquilado es como el cierto? patio, y ahí pusieron el obrador. Y aprovechaban y ponían los Bien. materiales también. Sí, 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 sí. Después Que hay comida- otras situaciones que he escuchado también, que por ahí cuando es una licitación, la municipalidad misma te presta como un depósito que tiene de obras, y eso lo usás como obrador. No sé si eso es correcto, lo he escuchado yo, que lo saben Bueno, hacer. puede ser, sí, por eso dependerá del lugar, ¿no es cierto?, y de la practicidad de la ubicación que tenga esto, ¿no es cierto? A veces hay terrenos que tiene el municipio o la repartición o instalaciones, ¿no es cierto?, que tienen por ahí que están desocupadas y que, bueno, pueden ser aprovechadas para esto, ¿no es cierto? Todo en este caso, en las que el comitente, que puede llegar a ser el municipio, sea digamos, las facilite, seguramente van a estar incluidas en el pliego, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si la facilita tiene que estar sí o sí por escrito eso. A ver, yo le diría que es importante que estén. ¿Por qué razón? Porque supongamos que no se ponen, pero hay una empresa que sí sabe que eso va a ocurrir, que les van a facilitar las instalaciones o el terreno, lo que sea, en un lugar próximo a la obra. Está en ventaja con respecto a otra empresa que lo desconoce. Entonces, se puede llegar a prestar a como que hay un acomodo. Claro, no, yo porque de la obra que se hizo en Villalonga, de la empresa, de una empresa constructora, sé que después que ganaron la licitación, cuando fue el inspector, bueno, el inspector le dijo, pueden dejar las cosas en el depósito que tienen. No te escuché. Y ahí ya lo usaron como obrador. Pero eso fue después. No te escuché la primera parte, no. A ver, hola, ¿me escuchás? Sí. No te escuché la primera parte de lo que me dijiste. Que hay una obra que se hizo en Villalonga, ganó una empresa de acá, de Bahía Blanca. Y sé que Sí. después que ganaron la licitación, empezaron la obra, en la primera reunión con el inspector le ofreció el depósito de la municipalidad y ya quedó eso como obrador. Ajá, Pero eso fue después ya empezando la obra. claro. Sí, por eso digo, lo ideal sería que en este caso, claro, si es que ya se sabe, ¿no es cierto?, que se puede llegar a utilizar un lugar, sea establecido ya en el pliego, ¿no? Claro, Es una forma yo lo que de tenía entendido, darle, eso no estaba en el pliego. o sea, que el facilitar esto sea equitativo, que sea equitativo para todas las empresas, ¿no? Pero bueno, una vez que ya la obra está adjudicada, pataleo, porque hay que demostrarlo todo esto, pero bueno, yo creo que sería importante, si se conoce, por lo menos si ya se sabe, establecer
en el pliego. Ajá. Es una impresión mía y tiene su fundamento en lo que yo les digo, ¿no es Claro, cierto? eso fue como ¿Se medio entiende? hablado ahí en el momento, por eso te digo, no estaba en el pliego eso. Fue el inspector justo y estaba de jefe de obra un compañero nuestro y fue muy hablado. Y dijo, bueno, te presto el depósito y ahí pusieron el obrador. Está bien, está bien. Son cosas que bueno, que está bueno compartirlas porque bueno, nos sirven a todos como a ustedes sobre todo, que son los que van a estar trabajando en el futuro, para tener en cuenta, ¿no es cierto?, como una experiencia y como para poder preverlo o charlarlo y ver que son posibilidades que pueden existir, ¿no es cierto? Está bueno. Bueno, Está bueno el aporte. Bien. Quedamos según el plazo de la misma. Pueden ser obras de larga duración o obras de pocos meses. En lo que es de larga duración, pueden ser obradores de construcción fija, de mampostería, cuya amortización se complete con un plazo de ejecución, o adquisición de casillas prefabricadas que pueden soportar varios usos. También tenemos obras de pocos meses, que se utilizan contenedores adaptados que se trasladan a las distintas obras, o incluso instalaciones rodantes. Pueden ser alquiladas. Sí, con respecto a las obras en las que se hacen las instalaciones, los depósitos o las oficinas en mampostería, hay muchos casos los que yo he visto, ¿no es cierto?, en los que después inclusive esas instalaciones, esas construcciones quedan en poder del comitente. O sea, por eso se pide por ahí hacerlos de una buena calidad de construcción, por lo menos, para que sirvan después para otro uso, ¿no es cierto? Para un uso, para depósitos o para un obrador, etcétera, ¿no es cierto? Yo, también, claro. por ejemplo, yo me acuerdo en Punta Alta, un ejemplo que yo tengo donde yo estuve trabajando, fue una obra que hubo de desagües fluviales, muy grande, ¿no es cierto? Y bueno, se hizo todo el obrador, se hizo un depósito importante, en un terreno bastante importante también, y todas las oficinas que se hicieron, bueno, después quedaron en poder de la municipalidad y en ese lugar funcionaba el corralón de obras posteriormente, ¿no es cierto? Es una de los ejemplos. Como esos hay un montón. Así que bueno, es para tener en cuenta. Bien. Claro. Sí, adelante. Bueno, las oficinas deben estar acondicionadas, ser confortables, sobre todo en las que las personas deben pasar mucho tiempo. Los espacios de comedor, vestuario, sanitario para el personal, depende siempre del número de obreros. Se proyecta un 75-80% de la cantidad máxima de operarios prevista en el plan, en lugar de realizar su construcción por etapas, ya que estas instalaciones no serán utilizadas por la totalidad de los obreros. Deben cumplir con las exigencias de las leyes laborales, como superficies mínimas, cantidad de servicios, sanitarios, duchas. Toda esa parte siempre es así, siempre se exige el tema de las duchas. Por eso depende del tipo de la ubicación de la obra, del tipo de obra, ¿no es cierto? Claro. Algunas tendrán que haber seguramente, pero después, lógicamente, si los obreros tienen que quedarse serían varios días ahí, sí. Claro, entonces con más razón, ¿no es cierto? Ahí tienen que estar adecuadas todas las instalaciones como para que los obreros puedan estar viviendo, ¿no es cierto?, en condiciones confortables dentro de todo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en obras alejadas del centro urbano es necesario realizar locales o campamentos para alojar al personal. Claro. Es necesario el abastecimiento de agua potable, así que hay que definir una fuente de provisión de agua.
resolver la disposición de los desechos cloacales con el correspondiente conexión de red o construcción de cámaras sépticas o pozos absorbentes, o se puede recurrir a la utilización de baños químicos. Bien. Con respecto al tamaño de los comedores, por ejemplo, se tiene en cuenta sobre todo, no es necesario que sean para todo el personal, ¿no es cierto? Para toda la cantidad de personal, porque lo que se puede establecer, y que de hecho se hace en muchas obras, es que los obreros coman en distintos turnos, ¿no es cierto? O que haya 2 turnos o 3 turnos para comer, y entonces no necesita hacer el espacio tan importante como si fueran a comer todas las veces, ¿de acuerdo? Sí. Por sí, eso también se decía el tema del 80%. Que se proyecta en este para caso sería menos, ¿no es cierto? Claro, en este caso sería menos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, son las dos cuestiones. Por un lado el espacio, pero por otro lado también, si se puede prever que se hacen 2 turnos, la utilización cuenta que, bueno, se podrá prever para la mitad del personal que va a estar trabajando. No tiene sentido, porque eso se va a utilizar en determinado horario y, bueno, listo, después no se va a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, el espacio por un lado, la cantidad de obreros y el costo también que esto tiene, ¿no es cierto? Todo el montaje de un comedor con todo lo que tiene que tener dentro, ¿no es cierto? Por ahí en algunas situaciones, por lo que he sabido también pasa, que para no tener que poner, bueno, un comedor y todo, si queda justo, llevan obreros de una ciudad a otra, lo que hacen es le alquilan un departamento o algo, y el obrador que hacen es solamente para lo que es acopio de materiales. Y el obrero, bueno, le alquilan algún departamento. Claro, eso por eso dependerá de la ubicación de la obra. Si es cercano a un centro poblado, claro, si está cercano a un centro poblado, bueno, y depende de la duración también. Claro, por ahí no es tan grande la duración de la obra, y está cerca de un centro poblado, entonces lo que más conviene es eso, es alquilar departamentos o casas. Claro, ¿no es cierto? económicamente te conviene más. Claro, ahora si la obra es demasiado... Perdón, hay lugares, que dice mi compañera, hay lugares donde no conviene desde lo económico alquilar nada por cerca que esté. Ha pasado cerca de mi pueblo que hubo un obrador de gente del gas y prefirieron hacer ahí como un pueblo, digamos, donde estaban trabajando porque no les convenía desde lo económico irse al pueblo más cercano. Claro, es verdad. Hay casos de obras muy grandes y obras que duran muchos años, ¿no es cierto? Por ejemplo, una obra de una represa que dura muchos años y, bueno, conviene por ahí hacer un barrio, ¿no? Incluso en represas importantes se ha llevado a vivir a toda la familia y después ha quedado el barrio para los obreros que van a estar trabajando luego en ese lugar. Primero están los obreros que lo están haciendo durante la construcción, por un lado, y posteriormente todos aquellos obreros, quizás con sus familias, que van a estar trabajando en el funcionamiento de ese lugar. Por ejemplo, como les decía, una represa, ¿no? Que normalmente está retirado de un centro poblado. ¿Sí? Bueno, ¿sigo con el 4? No. Después con respecto, a ver si esto lo dice acá, bueno, con respecto a los, a ver, esperen un segundito. No, eso viene después. Bueno, listo, a ver, vamos a seguir con...
Córdoba. Hola, buenas tardes. Bueno, lo 4. Características de los depósitos para los diferentes tipos de Martín, materiales. pero no, pensé que se le había tildado al profe, disculpa. Está bien. ¿De qué variables dependen? Superficies de almacenaje y maniobra. Bueno, deben tener dimensiones necesarias para contener las cantidades que permitan el desarrollo sin interferencias en las tareas. Su tamaño se determina teniendo en cuenta reservas que permitan superar demoras de abastecimiento. Las cantidades del material serán determinadas por la programación temporal de la obra y del plan de aprovisionamiento. Disculpame. Hay cosas Disculpame, sí. Sí. Esto se acuerdan que nosotros lo vinimos charlando, ¿no es cierto? Ya cuando hablábamos del plan de trabajos, ¿no? Sí. Dentro del plan de trabajos es el que nos va a determinar de qué forma van a ser va a ser la provisión de los materiales y por lo tanto también de las cantidades de materiales que debemos tener acopiadas que podamos llegar a tener acopiadas en el obrador, ¿no? También dependerá de cuáles sean los métodos, porque, a ver, no es lo mismo que hagamos el hormigón o las mezclas, sí, el hormigón sobre todo, dentro de la obra, que si si vamos a poder contar con hormigón elaborado. Entonces la cantidad de cemento, arena, piedra, todavía en ese caso van a ser variables. Va a ser menor el espacio en ese sentido. El cemento también. El cemento hay que guardarlo en un lugar que esté resguardado de la humedad, ¿no es cierto? Sí, adelante. Bueno, existen dos tipos de depósitos. Los depósitos a la intemperie y los depósitos cerrados, cuando los materiales sufren deterioro o pérdida de sus propiedades. Bien. Después, bueno, la superficie de almacenaje, por cada metro cúbico de árido almacenado se necesitan 2 metros cuadrados de superficie. Para maderas en pilas de 2 metros de altura, por cada metro cúbico de madera se necesitan 1,5 metros cuadrados. Para el acero de barras redondas se requieren de medio metro cuadrado de superficie por tonelada. Las superficies de maniobra, los depósitos cerrados, como los galpones, no requieren de gran altura, salvo en casos especiales donde se prevé entrepisos para materiales livianos. Correcto, muy bien. La planta baja es reservada para los más pesados, y bueno, es conveniente que el piso sea de hormigón para facilitar la limpieza y el orden. Los elementos de tamaño pequeño van colocados en estanterías para ganar espacio y facilitar su control. Dentro Bien. del galpón se colocará la oficina del responsable del depósito, el cual se encarga del control y recepción de los materiales que ingresan y egresan, y bueno, llevan un inventario, informando al jefe de obra cuando las cantidades llegan a un mínimo crítico para restablecerlo. Y bueno, en lugares a la intemperie, cuando los materiales tienen alto valor o son frágiles, conviene protegerlos con un cerco de alambrado tejido. Bien. Bueno, ¿alguien que quiera agregar algo con respecto a esto? Creo que es bastante sencillo, pero... Sí, se entendió bien. ¿Sí? ¿Sigo con las 5? ¿Está bien? Sí, se había entendido No, bien. no. Sí, se entendió, profe. El tamaño y todo. Un segundito.
Vamos con Ujarsi. Sí, profesor. Ahí Sí, estamos adelante. con la 5. Pongo la cámara. Ahí va. Bien. Bueno, la 5 dice depósitos de herramientas o pañol. Bueno, el pañol es el lugar donde se encuentra la herramienta de mano, elementos de seguridad personal, repuestos y accesorios de equipos. Deben ser cerrados y en algunos casos se encuentra dentro del depósito de materiales, con algún tipo de separación, para mantener un mayor orden y control sobre los elementos que allí se guardan. Estará a cargo del pañolero, el cual se encargará de la entrega y recepción de las herramientas, limpieza y mantenimientos menores, enviar a reparación elementos o solicitar una compra para su reposición. Bien. Esta tarea o este lugar es muy importante y es de mucha responsabilidad para el pañolero. Porque entrega herramientas y las recibe después, ¿no? Sí. Entonces, a ver, a mí me ha tocado ver, ¿no es cierto?, que por ahí había algunos pícaros que se le entregaba una herramienta de buena calidad o en buen estado, ¿no es cierto?, supongamos una pala, y después devolvían una pala gastada o una pala de inferior calidad, con lo cual, bueno, por lo que les decía, es una picardía, ¿no es cierto?, pero de esto tiene que estar avispado el pañolero, ¿no es cierto?, Pañolero. el pañolero, sí, Sí, para recibirlo y poder controlar esto, ¿no es cierto? Y aparte el Estado también, ¿no? Porque cómo se tratan las herramientas, cómo los trata un obrero, cómo los trata otro, también eso es importante para tener en cuenta. Con respecto a las herramientas de mano, las herramientas más chicas, ¿no es cierto? Un nivel, martillo, cortafierro, cintas métricas, etcétera, etcétera. Normalmente o se tienen cuadrillas, ¿no es cierto? Y se arman cajones de herramientas con un candado. Entonces el pañolero guarda, ¿no es cierto?, ese cajón de herramientas o se guarda ese cajón de herramientas en el pañol y al día siguiente se le vuelve a entregar a la misma cuadrilla ese cajón de herramientas. Es una forma de no tener que andar pidiendo todos los días, dame un martillo, dame una masa, dame un cortafierro, dame una cinta, dame esto, dame lo otro, ¿no es cierto?, un serrucho, bueno, lo que sea, ¿no? Sí, también, Por lo profe, menos eso con las herramientas. si usan siempre Sí. los mismos, por ahí también los tienen la precaución de cuidarlo, ¿o no? Si saben que todos los días van a usar el mismo, ¿cómo se dice? Como dijo usted, que armaban la caja de herramientas y siempre la No te cuadrilla. escucho, no te he escuchado bien. Ah, capaz que me andará mal. No, yo sí te escucho, Mica. Mica. No, Ah. profe, me parece que es usted. Escucho. Laura Bien. Angelio. Si me podés repetir lo que dijiste, que no te pude escuchar. Que por ahí eso también es una forma de que... Micaela. Sí. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí, te escuchamos, Mica. Si le arman... Escribir al profe, si no ahí en el texto, ¿cómo se llama esto? Ah, el sí, chat. también. No. Ponele que no. Se llama Delia. Sí, me parece que es la conexión del Me profesor. parece que igual se Sí. cayó, desapareció el profe de la pantalla. Sí, me parece que sí. No tiene ni sonido, profe. No. ¿Quién quiere continuar? Apagó la cámara. Apagué la cámara porque, bueno, otra vez empiezo con problemas. Sí, esta hora es crítica. Sí. Yo vengo reclamando hace rato y, bueno, no tengo eco, no tengo respuestas favorables. Así que, bueno. Disculpame, entonces era un problema mío. Si por ahí si me lo podés repetir así. Sí, no, así. que como comentario de que si siempre la misma cuadrilla usa la misma caja de herramientas, por ahí también es una forma de que lo cuiden, de que no lo estropeen y saber que
mañana va a estar todo en buenas condiciones. Correcto, por eso es que les decía lo del cajón de herramientas, ¿no? Porque, como vos decís, como ellos los van a volver a utilizar al día siguiente, y no puede estar pidiendo todos los días herramientas, la misma herramienta o el mismo tipo de herramientas, porque lógicamente se entiende que deben cuidarla ellos mismos, porque son ellos mismos los responsables que las van a volver a utilizar, ¿no es cierto? Así que está bien, eso que vos decís está muy bien. Bien. ¿Sigo yo, profesor? No, vamos con Aimé. Víctor Aimé. Sí, acá estoy. Sí. La siguiente dice, no, la 6. Talleres y puestos de trabajo, elaboración y control de calidad. Bien. La primera es armado y doblado de armaduras. Está compuesto por un depósito de hierro, cortador y dobladora, banco de armado, depósito de armaduras preparadas y un depósito de sobrantes que deberán ser ordenados para su mejor aprovechamiento. Para la ubicación de los mismos, se deberá tener en cuenta que se debe tratar de evitar movimientos innecesarios. Este depósito de hierros es conveniente que esté en una posición que permita su descarga directa desde el camión de transporte. Bien, discúlpame. Entonces, el depósito de hierros tiene que estar, es importante por ahí que esté cerca del lugar donde se va a cortar y doblar los hierros, ¿no es cierto? A preparar las armaduras para las distintas partes de la estructura, ¿no? Sí. Después, el otro es taller de encofrados. Sí. Está compuesto, es un depósito de madera, sierra circular de mesa, banco de carpintero, depósito de encofrados preparados, y es usual que en edificios en altura se vaya trasladando hacia los pisos hormigonados y así reducir movimientos. Bien, es el mismo concepto que para lo que es hierros y lugar donde se arman y se cortan y doblan los hierros, ¿no es cierto? Para preparar las armaduras también, buscar un lugar donde para guardar las maderas, ¿no es cierto? Que esté cerca también del lugar donde va a estar la carpintería. Sí. Sí. Después el otro es preparación de separadores de hormigón. Compuesta por un banco de trabajo donde se prepara un enrejado cuadriculado que servirá de molde para el concreto. Se deberán preparar con anticipación. Eso como preparar con... Le llaman ravioles. ¿Cómo? Le llaman ravioles. Ah. Eso lo habían escuchado, sí. Sí, algunos usan de plástico y otros de hormigón, ¿no? Correcto, correcto. Bien. Cuando se hacen en obra, bueno, se hace un, ¿cómo se dice? Se pone entre unas maderas, por ejemplo, un cajón de poca altura, ¿no? Se despliega el hormigón y se colocan los alambres dentro de esto, como para luego atarlos a las armaduras, y se corta el hormigón que esté fresco, ¿no es cierto? O el concreto, mejor dicho, no hormigón, porque si lo hacemos con piedra es mucho más complicado. Es concreto, cemento y arena, para que esté fresco como para poder cortarlos bien. Y bueno, luego cuando fragúan y cuando se secan ya se pueden sacar del lugar, ¿no? Para utilizar luego en los encofrados. Bien, sí. Y sí, dice que se deben preparar con anticipación al momento de su uso y se deberá disponer de tambores con agua para el curado. Bien. Entonces, la otra es planta de elaboración de morteros y hormigones, características, distribución y ubicación de mezclas asfálticas. El hormigón se adquiere elaborado, en algunas circunstancias se elabora in situ. El tamaño y las características de la planta dependerán de las dimensiones y necesidades de la obra. Puede ser desde una simple mezcladora a una planta de dosificación automática. Después dice planta, está compuesta por una estrella de árido, pala de arrastre a la cual acerca los áridos a la tolva receptora, silo de acopio de cemento, compresor para cargar el cemento, balanza dosificadora y un tanque de agua.
Bien, esto es, a ver, ¿se lo imaginan esto como es, no sé, el depósito de áridos o la planta de elaboración de hormigón? La planta de elaboración de morteros y hormigones, ¿no? O sea, normalmente se ponen juntos, a veces ponen tablones, a veces se hace una pared de mampostería o de hormigón inclusive. También va a depender esto de la duración de la obra, cómo se arme, ¿no? Como para apilar o amontonar la arena, el cemento, y que después, bueno, eso se va amontonando con una pala, y después, bueno, se van cargando, puede ser por cinta transportadoras a la planta dosificadora, ¿no es cierto?, del hormigón. ¿Mm? Sí. Sí. Después sigue las mezcladoras comunes, se utilizan para preparar hormigón y morteros, los áridos y aglomerantes en bolsa, cenefical, se acopian en pilas cerca de la máquina, los materiales se cargan con canastos para dosificar el volumen, y para poder dosificarlos en pesos se puede colocar una balanza de plataforma, y para el agua se utilizan tanques y se carga también con baldes. La ubicación de la planta debe elegirse teniendo en cuenta los recorridos para la distribución de la mezcla a los distintos lugares de la obra. En algunos casos puede ser conveniente trasladar la planta, pero se debe tener en cuenta que en estos traslados se puede producir desperdicios, sobre todo de áridos. Bien. Bien, sí. En obras viales se debe contar con una planta de reducción de mezclas asfálticas, las cuales requieren de espacios para acopios de agregados, depósito de materiales asfálticos, caldera de calentamiento, equipo dosificador y mezclador e instalaciones neumáticas. Bien, a veces hay, tanto para las de asfalto, ¿no es cierto?, como para las de hormigón, hay plantas que que son móviles, ¿no? Se pueden desplazar de un lugar a otro. No es que lo vamos a estar desplazando continuamente, ¿no es cierto?, pero se tienen un tiempo en un lugar, después se desplazan a otro lugar, y no a veces planta fija, ¿no es cierto? Pero eso va a depender, por supuesto, del tipo de obra, sobre todo en obras que se van, como las obras viales o un canal, ¿no es cierto?, un acueducto. Bueno, ahí tendremos en cuenta este tipo de plantas que puedan llegar a desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Sí. Después sigue fábrica de premoldeados de hormigón, que en ciertas obras se recurre a las fábricas para la elaboración de elementos premoldeados de hormigón. Espera un segundito, Víctor Loimé. Vamos a seguir con otro. Bueno. Vamos a seguir con Esparza. Hola, sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien, profe? Porque se me estuvo cortando. Sí, ahora te escucho bien yo. Buenísimo. ¿En qué inciso quedaron? En el de fábrica de premoldeados de hormigón, el E. Ah, listo. Sí, pensé que había quedado en mezcladores comunes. Bueno, fábrica de premoldeados de hormigón. En ciertas obras se recurre a instalar fábricas para la elaboración de elementos premoldeados. Este tipo de plantas son una opción conveniente cuando los tiempos son muy acotados, ya que permite avanzar con la elaboración de elementos estructurales mientras se realizan tareas preliminares. Se debe contar con un lugar de moldeo, teniendo en cuenta el espacio necesario para la elaboración de cantidades de piezas que permitan una secuencia de producción interrumpida. Después tenemos laboratorio de control de calidad de hormigón. Se recurre a un laboratorio externo, por lo que el control en obra se limita a realizar ensayos como el cono de Abraham y moldear y curar probetas. Después tenemos la herrería, utilizada para la ejecución de trabajos auxiliares. Puede contar con una fragua
cortadora de disco, perforadora de banco, soldadora, herramientas de mano. Después tenemos el taller de mantenimiento de equipos. Cuando se utiliza equipo es conveniente contar con un taller de mantenimiento, fundamentalmente preventivo y de reparaciones menores. Bien. Bueno, de ahí estaría lo que sería la 6. Bien. A ver, ¿alguien quiere agregar algo con respecto a esto o preguntar algo? Con respecto a lo que es laboratorio de control de calidad del hormigón, sí, como dice ahí, ¿no es cierto? Normalmente se hacen las probetas en obra, por ahí se curan las probetas en obra, para los cuales habrá piletones, ¿no es cierto?, especiales como para esto. Lógicamente esto requiere de un trabajo cuidadoso, ¿no es cierto?, porque las probetas tienen que estar bien armadas, bien hechas para que luego los ensayos que se hagan en un laboratorio sean representativos, o sea, que sirvan esos ensayos, ¿no es cierto? Roberto, Sí. si sirve, no iba a hacer una acotación. A mí me ha tocado estar en obras en las cuales venían los camiones, el mixer etiquetado, se hacía cono de Abrams y luego se tomaban probetas. Se tomaba una al inicio, una en el medio de la descarga y una al final. Y por lo general el contratista prefiere que sea un laboratorio externo seleccionado por el contratista justamente para que no haya ningún vicio si lo hace, perdón, el comitente, para que no haya ningún vicio si lo hace el mismo contratista que está haciendo la obra. Bien, muy buena la observación. Es correcto eso que vos decís. ¿Alguien más? En Bahía, de hecho, muchas veces se utiliza, bueno, la UTN tiene un lindo laboratorio y sería una opinión imparcial, no una opinión, sino un ensayo imparcial, y a mí me ha tocado varias veces llevarlos a la UTN. Ajá, bien. Muy bien. No sabía que hacían, que estaban haciendo ensayos para afuera, ¿no? Pero está muy bien. Sí. Bueno, muy bien. ¿Eso que se hace a través de la fundación de la tecnológica? No sé, a mí me ha tocado llevarlo y en calle Montevideo y después se elevan los informes a la empresa. Bien, muy bien. Y eso, bueno, podemos considerar que sería algo bastante imparcial, ¿no es cierto? Y como Claro, vos decís, esa es la idea. Sí, yo no he estado en muchas obras que se haya sacado probeta, pero en las que me ha tocado estar, generalmente ni siquiera está en el pliego de condiciones, sino que cuando llega el momento de hacer las probetas, lo paga el contratista, pero el comitente dice, bueno, vamos a llevarla a este laboratorio o a aquel laboratorio. Nunca me tocó que se haga el ensayo en la misma empresa. sí, el tema también a veces ocurre cuando es hormigón elaborado, que bueno, está la empresa contratista que compra el hormigón elaborado a otra empresa, ¿no es cierto? Sí, a mí me ha tocado, bueno, con JK acá en Bahía Blanca, que vienen los camiones etiquetados y lo que se hace, se saca la probeta, se deja curando en agua con cal y después automáticamente a los 2-3 días ya se lleva al laboratorio y comienzan ellos a hacer el proceso, sigue el proceso de curado y después el proceso de ensayo. Ajá, bien. Bueno, a mí hace unos años me tocó trabajar unas cuantas veces con JK precisamente. Por lo menos en ese momento teníamos una buena calidad de Sí, hormigón. son muy serios y ninguna probeta dio por abajo de lo que debía dar del ensayo. O sea, nunca hubo ningún problema. Claro. Fueron todas aprobadas por el comitente. Y también lo que en ese caso, bueno, está, por ahí no tendría que decirlo, ¿no? Pero sí la responsabilidad en cuanto al cumplimiento, ¿no? Porque por ahí con alguna otra empresa he tenido el inconveniente de que estábamos con toda la gente esperando en el lugar de hormigonar y no aparecía el camión. Y me llamaba por teléfono y me mandaban un cuento, después otro y al final
el camión no aparecía o aparecía 3 o 4 horas después. Claro, fue justo quizás en un momento donde se estaban haciendo... Sí, había mucha demanda de hormigón. Claro, me acuerdo era cuando se estaba haciendo la autovía entre el Patagonia y el aeropuerto. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, en Juan Pablo esa II, época... el tramo ese. ¿Cómo? El tramo ese que se llama Juan Pablo II, creo que es. Claro, todo ese tramo de por eso, y ahí sí me acuerdo que, bueno, con una empresa que después fue cuando cambiamos y empezamos a trabajar con JK y bueno, y no tuvimos problemas en ese sentido. Pero bueno, eso puede pasar con cualquier empresa, pero lógicamente luego la experiencia nos dirá, bueno, seguimos trabajando con esta empresa, esperamos o elegimos otra, ¿no es cierto? Sí, Pero bueno. a veces pasa que depende cómo esté hecho el contrato. Si uno como empresa, como contratista, pone los materiales, uno la elige, obviamente porque si se demora el camión, vos tenés gente que estás perdiendo mano de obra, ni que hablar si es hormigón en altura o con una bomba, es carísimo el alquiler del equipo y si el mixer no llega, es un montón de dinero que se pierde. Pero a veces también... lo contrata el comitente porque es más barato el hormigón y terminan comprándole a otra empresa y sucede esto que dice usted, que llaman a una empresa que uno por ahí no está muy de acuerdo, pero bueno, a veces el dinero manda. Claro, lo que pasa que en este caso la responsabilidad con respecto a la calidad del hormigón también va a pasar a manos del comitente, ¿no es Sí, cierto? seguro, sí, seguro. Eso, donde sucede alguno de estos inconvenientes, se hará una orden de servicio diciendo que pasó esto y que uno no se hace responsable. El problema es que con respecto al hormigón es algo muy delicado porque, a ver, una vez que lo colocamos en obra, si después hacemos un ensayo, es muy problemático, ¿no es cierto? Si no nos da los resultados que estaban especificados, o sea, si no nos da la resistencia que estaba pedida, es muy complicado. A mí me ha pasado, ¿no es cierto?, en alguna obra en que la resistencia no daba. Claro, la empresa dice, bueno, cuando mucho sí no te cobro el hormigón, o qué sé, no, pero no es solamente no te cobro el hormigón, todo el hierro que está metido ahí y todo lo que debe venir después, ¿no? Porque si yo estoy haciendo una obra de varias plantas, no puedo, por ejemplo, en determinado, si yo en un primer piso tengo problemas con la calidad del hormigón, con la resistencia del hormigón, ¿cómo hago para seguir para arriba? Sí, aparte por ahí tardan en entregártelo 28, 30 días, vos estás llenando la losa del segundo piso y casi tenés que demoler el primero si no te da el ensayo, es medio complicado. Claro. Sí. O sea, a mí me ha tocado en un cálculo, en cálculo de estructura que he hecho, que bueno, después me informan que la calidad del hormigón, la resistencia del hormigón era muy inferior, me acuerdo que era un H21, estaba calculado para un H21 y entregaron la calidad de un H13. Imagínense que... Y encima estructuralmente no se puede poner. No, es que después no se podía seguir para arriba. Yo digo, mirá, esto si lo seguís para arriba va a tener problemas. Encima había un voladizo muy importante, con carga, con sobrecarga sobre ese voladizo, lo cual impedía, ¿no es cierto?, que se pudiera construir después algo arriba. Así que bueno, pero bueno, después no sé cómo habrán arreglado, porque hasta ese momento yo lo que les dije, bueno, miren, no, acá la solución es o no construir arriba o tienen que demoler todo. Lo que pasa es que no es solamente el costo del hormigón, sino todo el acero que habían metido ahí. Sí, el acero, la mano de obra, la demolición, el retiro. Avísenos cuál es el edificio si no compramos por las dudas si tiene más de 2 pisos. No, porque después sé que no lo siguieron construyendo, no siguieron hacia arriba. Así que bueno, en ese sentido hay que quedarse tranquilo. Fueron responsables, por lo menos. No sé cómo habrán arreglado, me refiero en cuanto a la responsabilidad con respecto a la empresa, ¿no? Porque, a ver, más allá de que no se siga construyendo hacia arriba, todo el hierro que se metió en el lugar
después estuvo desperdiciado, porque realmente estaba calculado para un tipo de estructura y resulta que después ese tipo de estructura no se siguió haciendo, ¿cierto? Bueno, e incluso había un voladizo en el cual después había carga encima del voladizo, ¿no? Carga bastante importante. Así que, o sea, era balcón de planta baja, balcón importante de planta baja, donde después seguía la construcción hacia arriba. Bueno, seguimos. Estábamos con Esparza. ¿Ya estaba? Sí, profe, terminé de leer la 6, ahora arranca la 7. Bien. ¿Quiere que siga? Sí, sí. No. Ahora, seguimos con, a ver. Riquelme. Sí, acá, por fe. Bien. La 7 dice provisión y redes de distribución. Bueno, en cuanto a la provisión de agua, en las obras de mampostería y hormigón que se realizan in situ, se suele utilizar grandes cantidades de agua, no solamente para la preparación de mezclas como el hormigón, sino que también se necesita el agua para el mojado de ladrillos y encofrado, también para el curado y para el lavado de las máquinas y herramientas. Así que esto es importante, asegurar el abastecimiento del agua en cantidad y calidad. En las zonas rurales puede ser necesario recurrir a aguas subterráneas y previamente se necesita hacer un análisis de la calidad del agua. Bueno, en caso de que se recurra a las aguas subterráneas, se debe contar con bombas. Y también es conveniente que hayan tanques de reserva para las necesidades que requiera la obra. También Otra provisión... es importante tener en cuenta el caso, ¿cierto?, de también el agua para consumo del personal, no solamente para la obra, sino para el consumo del personal. Entonces, por eso, con más razón, hay que hacer el análisis de la calidad del agua, si es apta para el consumo de personal. Si quieren, hacemos un pequeño intervalo de 10 minutos y seguimos, como habíamos quedado. Ya no queda nada igual, profe. No Quedan queda 3 claro. preguntas. ¿Les parece? ¿Listo? Sí, profe, yo prefiero seguir. 19:30 seguimos entonces. Sí, yo también. A ver. Yo, Victoria Riquelme. Riquelme. Perfecto. Bueno, estábamos con energía eléctrica. Muchas veces los motores que se utilizan en obras más económicos que los motores a explosión, o sea, los motores que son a gasolina o naftero, por lo que siempre se recomienda que se utilicen los motores eléctricos, porque son más económicos. También se deben establecer las necesidades de energía eléctrica y determinar los puntos de conexión de la red pública, si existen, verificando la... Sí, discúlpame. Aparte de ser más económicos en cuanto a su consumo, los motores eléctricos también suelen tener menos problemas que los motores nafteros, ¿no es cierto?, que se utilizan en las maquinarias. Por eso también a veces es recomendable, dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? A veces esto no es posible por las características de las herramientas o de las maquinarias. Maquinarias, hablamos de maquinarias de reducido porte, ¿no es cierto? Y herramientas. Bien, sí, adelante. Muchas veces la cometida hay que hacerla a una línea de alta tensión, es decir, puede ser una red trifásica que tiene de 380, si no me equivoco, voltios, y una vez que se conoce la potencia necesaria de los equipos, se debe instalar un transformador adecuado.
Para la conexión a la red será necesario realizar gestiones ante la empresa prestataria que fija las pautas respecto a las condiciones para la prestación del servicio. Sí, discúlpame, acá quiero hacer una aclaración. Normalmente las bajadas que vamos a hacer van a ser bajadas trifásicas, porque, o sea, para la mayoría, o sea, si es una obra mediana nomás, seguro vamos a necesitar bajada trifásica. Pero por ahí a lo que se refiere acá es las líneas de alta o media tensión, ¿no es cierto? Media tensión por ahí puede ser de 13,2 kilovolt, que son las redes normalmente que hay dentro de la ciudad, y luego se llega hasta transformadores donde se reduce, se pasa a 220 o 380 en el caso de trifásica, ¿no? Y lógicamente, si a veces pasa una línea de alta tensión de mayor potencia. ¿Por qué? A ver, les pregunto, esto es una cosa que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto? ¿Por qué es que se utilizan redes de alta tensión para el transporte de la energía? Por el diámetro de los cables. Para mí, Muy bien, por la sección de los cables, ¿no es cierto? A mayor tensión es menor el diámetro requerido para los cables. Muy bien, sí. ¿Sigo? Sí, adelante. Sí, adelante. También se debe prever las necesidades de alumbrado. Y también pueden existir otros requerimientos como la calefacción de los locales. Y después otra provisión y red de distribución son las comunicaciones, que es importante contar con un buen sistema de comunicación en la obra. En obras chicas pero extendidas o desarrolladas en altura, alcanza con equipos intercomunicadores de mano para la comunicación interna entre los distintos sectores de trabajo. Y en obras de mayor tamaño y duración, que pueden estar alejadas de la central de la empresa, es de gran utilidad contar con telefonía y conexión a internet para transmitir órdenes o comunicados internos que se puedan intercambiar, ¿no? Bien, sí, hoy en día lo que más se utiliza, ¿no es cierto?, es internet, los teléfonos celulares. Lógicamente, donde no hay señal de teléfonos celulares y son horas que están alejadas de centros poblados, habrá que ver la utilización de equipos de comunicaciones de otro tipo, ¿no es cierto?, tipo handy, tipo radio para comunicaciones. Pero normalmente en obras urbanas o suburbanas donde hay red de telefonía celular, lo que se usa es este sistema hoy en día, ¿no es cierto? Bien, muy bien. ¿Alguna otra aclaración, chicos? No, profe. Sigo con la otra. No, vamos con, a ver si está, esperen un segundito, Gaiga. Sí, profe. Bien, adelante. Acá estoy. Sí. Queda la parte de comunicaciones en esa pregunta. Bueno, respecto a comunicaciones, dices que es muy importante contar con un buen sistema de comunicación en la obra. En obras chicas, pero extendidas o desarrolladas en altura, basta con equipos intercomunicadores de mano para la comunicación interna entre los distintos sectores del trabajo. Eso es lo ideal, ¿no? Y en obras de mayor tamaño y duración, pues, que pueden estar alejadas de la central de la empresa, es de gran utilidad contar con telefonía o conexión por internet para transmitir las órdenes o comunicados que convenga, que puedan tener registros, o para, Bueno, escúchame, ese para tema, intercambiar documentos. ese punto ya lo dijeron, ¿no es cierto? Lo dijeron antes, el que vos estabas hablando recién, comunicaciones. Sería el siguiente. ¿Lo de comunicaciones?
Ah, no lo escuché porque a mí se me cortó. Perdón. Bueno, La octava sería, la de circulación del obrador. la octava, sí. Bueno, en el funcionamiento del obrador y desarrollo del proceso constructivo es fundamental y de real importancia la circulación, tanto peatonal como para el movimiento de transporte y equipos. Esto es importante dentro de la obra, ya que, bueno, por ejemplo, donde se ubique el obrador, eso se tiene que tener en cuenta para que no se produzca interrupción en la entrada y salida de camiones y en la circulación peatonal. Bueno, en el proyecto se debe tener en cuenta los menores recorridos y las adecuadas condiciones de seguridad, la facilidad y llegada de los proveedores a los depósitos sin interferencias, eso es lo que decía recién, la eficiencia en los movimientos internos de materiales y los espacios para la maniobra de los equipos, o sea que no queden lugares acotados para si un equipo tiene que, por ejemplo, no sé, tiene que entrar un camión hormigonero y justo está el acopio de materiales ahí, digamos, tiene que quedar un espacio para que pueda entrar y salir cómodamente, y lo mismo que si tiene que hacer alguna maniobra, otro tipo de maquinaria. Bien, esto es muy importante cuando se prevé el armado del obrador, la distribución del obrador, el tema de las circulaciones es muy, muy importante. Por lo que vos decías recién, ¿no es cierto? Que, Claro, hay que contar con que quede el espacio suficiente para que puedan. claro, para que pueda circular, si hay un camión que está descargando materiales, que otro pueda pasar, que las maniobras que deba realizar dentro del obrador, ¿no es cierto?, no sean tan importantes, sino que, digamos, tengamos una calle de circulación que tenga entrada y salida por otro lado, no que tenga que hacer maniobras para volver. Lógicamente, esto va a depender mucho del tamaño de la obra. Esto se facilita mucho en obras suburbanas o en obras alejadas, el tema de la circulación, ¿no es cierto? Si estamos hablando de obras suburbanas, esto se nos va a complicar un poco más, ¿no es cierto? Va a ser más difícil porque estamos mucho más acotados Sí, en porque generalmente los terrenos son más chicos. Correcto, correcto. Bien. ¿Alguien que quiera agregar algo? No, pero... ¿Sigo, profe? No, esperamos un cachito. Vamos con Quirós. Sí. Bien. ¿Está Quirós? Sí, sí, está, sí. Bien. Adelante con la siguiente, Quirós. Ah, perdón, tenía el micrófono desactivado. Ahí va. Lo que pasa es que no sé por qué me están dando mal y no veo el Zoom. No sé qué. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, se te escucha bien. Hola. Ah, Se te escucha bien. bueno. Espera. Ahí va, perdón. La 9. Bueno. Maquinarias y equipos, ¿cuál es la selección de los más adecuados? Si tener propios, compra o alquilar. Bueno. Tenemos los diferentes equipos, que por ejemplo para movimiento de suelos están las retro, las palas, topadoras, compactadoras, las motoniveladoras. Y después, bueno, para pilotaje vamos a tener otro tipo de máquina, que es de Inca o preexcavados. Después tenemos los equipos de transporte, que son los distintos camiones, con las bateas de descarga lateral, puede ser tractores con acoplados, camiones mixer para hormigón, etc. Después tenemos otros que son los martillos neumáticos, que son para demoler y romper. Los distintos equipos de elevación, que pueden ser plataformas, y bueno, tanto las grúas fijas como móviles.
Y después tenemos los equipos auxiliares que pueden ser, bueno, un montón, como grupos electrógenos si no tuviéramos energía o para prever cortes, bombas de agua, motocompresores, bueno, todo lo que requiera además la obra. Actualmente, bueno, existen una variedad de equipos muy grande para cumplir las diferentes funciones que se requieran. A veces se tiene una máquina a la que se le pueden adosar distintos accesorios, no puedo decir colocar, de modo no tener que tener miles de máquinas. Capaz una misma te resuelve tres funciones. Ay, se me pasó. Bueno, para seleccionar qué tipo de máquina voy a utilizar, perdón, va a depender del trabajo que voy a realizar y del rendimiento necesario también requerido por los plazos de ejecución. Bueno, obviamente si usas un camión va a ser del tipo de material que va a transportar, el tipo de suelo, ver por qué tipo de suelo se transita, si son las cargas, qué tipo de cargas voy a elevar, si necesito una grúa fija, una móvil, si voy a disponerla siempre en la obra o va a ser temporal, qué tipo de energía tengo, por ejemplo, si no tengo, bueno, voy a tener un grupo electrógeno, y bueno, otra cosa que interviene es la disponibilidad que tenga la empresa o la necesidad de recurrir a la compra o al alquiler, lo cual hace necesario un estudio muy detallado económico para tomar esa decisión de qué adoptar. Bien, ¿y qué te parece? ¿De qué puede llegar a depender esta decisión? ¿No es cierto? ¿De qué variable es el tema de qué hacemos? ¿Alquilamos una máquina, la compramos, tenemos la máquina, tenemos una máquina en el parque automotor de la empresa? A ver, espere que no escuché la pregunta. ¿Me lo puedo repetir? Sí, ¿de qué puede depender la decisión, ¿no es cierto?, de si utilizamos una maquinaria que ya tenemos, si compramos la maquinaria, si la alquilamos la maquinaria, ¿cuáles son las variables que tendremos que tener en cuenta? ¿Qué les parece? ¿Y cuánto me va a salir? Primero ver cuánto me va a rendir esa máquina y si me conviene comprarla, cuánto voy a ganar, si me va a ser viable o no. Y esa máquina la amortizas o no también. ¿Cómo? O sea, yo veo No digo primero que cuánto me sale. amortizar la máquina. Claro, por eso la amortización, digo. Si veo cuánto me sale, no sé, por día alquilarla o comprarla a largo plazo, si me va a rendir o no. Comprarla para una obra no. Tiene que ser una obra de mucha magnitud, de mucha plata, porque si no, no la amortizás. Por lo general, los que compran esa maquinaria son empresas que se dedican a ese tipo de obras. A ese tipo de obras. Tal cual. Claro, porque a veces comprar una maquinaria cuando el uso que se le va a dar es de poco tiempo, no se justifica porque realmente, como por ahí dijeron, ¿no es cierto?, no se va a poder amortizar adecuadamente, ¿no es cierto? Va a pasar mucho tiempo de tener la maquinaria o el vehículo, ¿no es cierto?, parado, que no se va a utilizar. Entonces, esa es una de las variables, ¿no es cierto? El rendimiento que va a tener esa maquinaria. Sí, a ver, si en la obra por ahí se va a utilizar y luego, como también dijeron por ahí, ¿no es cierto? Si la empresa se dedica a determinado rubro y la va a poder seguir utilizando en obras posteriores, bueno, también eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, en ese caso, por ahí sí podría llegar a ser importante la compra de la maquinaria porque no se va a amortizar en una sola etapa, sino que se va a seguir amortizando en etapas posteriores o en obras posteriores. Después, con respecto también a la situación financiera de la... Sí.
por decir, sí, me convendría comprarla, la voy a seguir utilizando, pero por ahí económicamente o financieramente la empresa no está en condiciones en ese momento de la adquisición de esa maquinaria y por ahí decide el alquiler de la misma, ¿no es cierto? Por eso son cuestiones que la empresa va a tener que ir evaluando, los responsables de la empresa van a tener que ir teniendo en cuenta y evaluando qué es lo que más conviene, ¿no? Por un lado económicamente y por otro lado financieramente. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera agregar algo con respecto a esto? No. Bien. Vamos a seguir. Esperen un segundito. Con, a ver, Cavazzotto. Sí, profe, acá estoy. Sí. La número 10, conservación y limpieza del obrador. Bien. Bueno, habla que durante la ejecución de la obra se va descuidando un poco el orden y la limpieza del obrador, y esto atenta contra la realización de los trabajos y la seguridad de higiene, también favoreciendo accidentes y pérdidas de tiempo y desperdicio en el material. El conductor de la obra debe poner atención en mantener las buenas condiciones del obrador durante el proceso de construcción. También habla de que a veces es conveniente poner a una persona que tenga a su cargo, un equipo de ayudantes para ocupar esta tarea y poder tener ordenado y limpio el obrador, además de colaborar con la descarga y la distribución de los materiales. También habla del retiro de escombros y actividades de apoyo a la obra como traslado y armado de andamios, etc. También dice de evitar así distraer al personal afectado a la producción para realizar estos trabajos. Y dice que debe evaluarse cuidadosamente si las circunstancias justifican esta alternativa. Yo supongo que ahí habla de tener un equipo. Esa alternativa se refiere al equipo, ¿no? Un equipo claro, un de equipo gente. de gente, correcto. Claro. Una Está bien. cuadrilla de personas, de obreros que se dediquen a ese Se tipo de dediquen a tareas. eso. Sí, sí, sí. También lo que se puede hacer es que en determinados días, ¿no es cierto?, de acuerdo a las tareas que se están ejecutando, ya se tenga en cuenta previamente que va a haber personal, que va a haber ayudantes, ¿no es cierto?, que van a estar disponibles como para realizar este tipo de tareas. Bueno, eso todo depende entonces de la planificación que se haga. Sí, Porque, profe, normalmente, yo en una hora que estuve yo, normalmente usaban el mediodía del sábado para todo ese tipo de trabajos, sería de orden y como la semana se utilizaba para... No tenían un equipo especializado para eso, pero sí agarraban ayudantes para el orden y limpieza ese mediodía del sábado. bueno, correcto. Esa sería una forma también de tenerlo planificado, ¿no es cierto? Porque ya tenían asignado un día de la semana como para realizar ese tipo de tareas. Entonces, de esa manera está dentro de la planificación. Sabemos que los ayudantes en ese momento, ese día de la semana, no los vamos a tener disponibles o van a ser menos los ayudantes que vamos a tener disponibles. Claro. Bien. Muy bien. Un segundito. Vamos con lo fiego. Sí. Bueno, la 11. Higiene y seguridad en la obra, elementos de seguridad, ¿en qué consiste el estudio de la documentación contractual por parte de los profesionales responsables por las partes y especialmente en el caso del conductor de la obra? Bueno, dentro de las normas de seguridad e higiene en el trabajo encontramos aspectos relacionados con las instalaciones del obrador, específicamente respecto a los servicios a proveer al personal, instalaciones de baños, vestuarios y las dimensiones, construcciones de infraestructura del campamento u obrador, medidas de seguridad en andamios y medios de elevación, condiciones que deben cumplir la instalación eléctrica, la provisión de agua potable y la cartelería de prevención, entre otras.
y es aconsejable que al plantear el proyecto de obrador participe el servicio de higiene y seguridad de la empresa, que asesora al conductor de la obra sobre las condiciones a cumplir. Estas son de carácter, enunciativo y habla de algunas medidas de seguridad que deben ser previstas en el proyecto del obrador, como escaleras y plataformas de trabajo adecuadas con sus respectivas barandas y protecciones, señalización de advertencia y recomendaciones respecto al uso de elementos de protección personal, pantallas para impedir la caída de elementos desde niveles altos, intibaciones para las excavaciones en suelos con posibilidad de desmoronamientos, vallados de seguridad en sectores potencialmente peligrosos y cabos de vida para seguridad de trabajos en altura. Bien, muy bien. Entonces todo esto, como bien dice en este punto, como bien decías vos, todo también es otro de los puntos que debemos tener en cuenta y que debemos prever previamente, o sea, con anticipación antes del inicio de la obra. Sobre todo antes del inicio también en lo que es la presupuestación de la obra, ¿no es cierto? Ante el presupuesto, porque son todos costos que van a incidir en el valor de la obra. Y son todas inversiones que deben hacerse y que si no se tienen en cuenta previamente, van a significar una pérdida, ¿no es cierto?, para el éxito económico de la obra. Y acá, también es importante eso que mencionaste, la participación del encargado de higiene y seguridad de la obra. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar, nos va a impedir, ¿no es cierto?, que se produzcan después interrupciones por la falta de previsión de algún tipo de elementos, ¿no es cierto?, que luego serán exigidos durante el transcurso de la obra. Bueno, ¿algo más, chicos? No, profe, nada más. ¿Alguien que quiera agregar algo, preguntar algo? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Respecto a la clase de mañana, nos había dicho Rubén la semana pasada de que mañana íbamos a tener una clase conjunta, por así decirlo. ¿Iba a estar usted presente, puede ser? Sí, correcto. Sobre todo al inicio de la clase vamos a empezar, ¿no es cierto?, como para ir relacionando lo que es el project con un programa de Excel, como para ir calculando, ir determinando los porcentajes de incidencia mensuales para la previsión de las certificaciones, ¿no es cierto?, para armar después la curva de inversiones correspondiente, que es la que va a servir, como lo hemos hablado, ¿no es cierto?, en otras clases con respecto a cuánto es la inversión, cuál es la inversión que debe hacer el comitente por un lado y cuáles van a ser los ingresos que va a tener la empresa por el otro, ¿no es cierto?, mensualmente, o sea, de acuerdo a cada certificado. Así que sí, mañana arrancaríamos a las 6, ¿van a arrancar, supongo? Sí, a las 6. Sí. Entonces quedamos que a las 6 estén todos presentes como para poder explicar ese tema. Quedamos así, entonces. Dale. Bueno, profe. Bueno, no hay nada más, así que lo dejamos por acá. Bueno, buenas noches para todos. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego.